Entonces, ¿qué es lo importante? ¿A dónde van a infectar estos virus? O sea, ya sabemos que parásitos, bacterias también, pero a nosotras nos interesan los virus. Es en el sistema respiratorio. Acá tenemos una esquemita de lo que es el sistema respiratorio que incluye las fosas nasales, que ahí no se ve, pero ahí dice, tendría que decir fosas nasales, no sé por qué no se ve, faringe, laringe, tráquea, y que los pulmones a la vez están divididos en bronquios, bronquiolos y alvéolos, de mayor, o sea, lo que es en los pulmones se ramifican y la ramificación implica que cada vez tiene menor diámetro. Son tubos, digamos, y cada vez que se va ramificando es como un árbol, literalmente como un árbol, vieron tronco, sería el bronquiolo las ramas, y ya los alvéolos vendrían a ser como las hojitas. Y justamente la analogía es muy útil porque en los alvéolos es donde se ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido. Bueno, tenemos de todo eso que es el sistema respiratorio, las vías aéreas superiores, que son las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y después tenemos las vías aéreas inferiores o bajas que incluyen la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. ¿Por qué dividimos el sistema en vías aéreas superiores o altas e inferiores o bajas? Porque va a dar cuenta de las puertas de entrada y de los lugares donde se replica activamente después el virus y donde puede llegar a generar una infección, desencadenar los problemas propios de las patologías que generan. Bueno, ¿qué son las infecciones respiratorias agudas? Son el conjunto de enfermedades transmisibles del aparato respiratorio, que van desde el resfriado, pasando por la neumonía, la otitis, la amigdalitis, la bronquitis, llegando también a neumonía y pulmonías. ¿Cuáles son los síntomas? Normalmente tos, rinorrea, obstrucción nasal, disfonía, dificultad respiratoria, con o sin fiebre. Bueno, son una de las principales causas de atención médica y de consulta ambulatoria, tanto de consulta ambulatoria como de internación. Y es una de las primeras causas de mortalidad. ¿Quiénes son las personas más susceptibles, los grupos de riesgo? Normalmente son los menores de 5 años y las personas mayores de 65 años. Por eso es que, por ejemplo, para las campañas de vacunación de la gripe estacional, la influenza, normalmente se da a los niños menores de 2 años y a los mayores de 65. Yo hablé de estacional recién, justamente. Suelen tener mayor frecuencia en los climas templanos como el nuestro, en los meses de otoño e invierno. Y en la temporada de lluvias en los climas tropicales. Bueno, nada, lo pueden leer. Bueno, ¿quiénes infectan principalmente el tracto respiratorio alto? Recuerden, fosas nasales, faringe, laringe. Esta zona, tracto respiratorio alto. Los rinovirus, los coronavirus y los adenovirus. Esos son grupos de virus, o sea, el rinovirus no es un virus, es un grupo de virus que se engloban en lo que se llama rinovirus. Lo mismo que el coronavirus. El coronavirus ahora lo conocemos muchísimo por la pandemia, pero nosotros tenemos HCOV, que es Human Covirus, que es una de las causas más comunes de resfrío. ¿Por qué de resfrío? Porque justamente causa congestión nasal y todas esas molestias que normalmente nos dejan ir al trabajo igual. O sea, suele ser leve, las infecciones altas son más tranquilas, digamos, que las infecciones bajas. ¿Por qué son más suaves las infecciones altas que las bajas? Porque en las bajas tenemos la parte del intercambio aéreo. En los alvéolos, en los bronquios, en los bronquiolos, ya los tubos son más finos y necesitamos que pase el aire para producirse en el alvéolo el intercambio gaseoso. Si algo de eso está obstruido, por ejemplo, con moco, con inflamación, se dificulta la respiración y el intercambio gaseoso. Por eso es que son más graves las infecciones bajas que las altas. Bueno, ¿quiénes son los que suelen comprometer el árbol respiratorio inferior, o sea, las partes bajas? Los adenovirus, el virus respiratorio sincicial, metaneumovirus, virus influenza y parainfluenza. Yo les hablé de la fuente de contagio en el video, en realidad. Normalmente es, como ya sabemos mucho, las secreciones respiratorias de otro ser humano, o sea, el contagio es de persona a persona. Y son aerosoles de los estornudos y la tos que llevan en estas gotas, macrogotas de saliva
o de secreción nasal, virus. O sea, en esa gota se encuentra el virus. Y esto puede ser por contacto directo, o sea, que alguien te tosa muy cercano, menor a, no sé, las recomendaciones vieron que dicen 1,5 metros, 2 metros. ¿Por qué? Porque estas gotas en esa distancia decantan, caen al suelo y ya dejan de estar flotando en el aire, digamos, esas gotas con virus. Por eso es que tenemos que mantener distancia. Porque tienen un peso estas gotas de fluido y por ese propio peso, con la gravedad, caen, digamos. Y una vez que caen, yo no me las puedo respirar, no entra a mi sistema respiratorio. Y la otra opción es por contacto directo, o sea, estas mismas macrogotas con virus pueden contaminar objetos. Entonces, por eso también tan recomendado el lavado de manos y tratar de evitar tocarse la cara, porque son las puertas de entrada. Bueno, ¿cuál es la puerta de entrada de estas infecciones? La mucosa respiratoria alta. Por eso, nada de tocarse la nariz, las conjuntivas, los ojos. Y suelen dar infecciones localizadas. Puede haber viremia. Viremia es virus en sangre. No todas las infecciones virales dan viremia, porque en este caso, como las infecciones suelen ser focalizadas en esas puertas, en la puerta de entrada o en la zona baja del árbol respiratorio, no suele haber viremia, pero podría haber, dependiendo del caso. Veamos los rinovirus. El rinovirus es el principal agente del resfrío común, que yo les comentaba que como suele ser el resfrío, toda la congestión en esta zona alta, suele ser leve y que en general incluso seguimos yendo al trabajo. Bueno, el género es rinovirus, la familia es Picornaviridae. Son virus pequeños, de genoma de ARN de polaridad positiva. Tiene parecido a un ARN mensajero, se mimetiza con el ARN mensajero porque no solo es de polaridad positiva, sino que tiene una proteína que hace las veces de CAP y tiene cola de polía, que es la estructura clásica del mensajero celular. ¿Por qué receptores entra? Entra a través de la interacción con los receptores de las células del sistema respiratorio que tienen moléculas de adhesión intercelular ICAM tipo 1 y penetra en el epitelio respiratorio. Acá tenemos una esquemita de un rinovirus y vemos la estructura. La cadena de ARN positiva está rodeada de la cápside, que es de estructura icosaédrica. Todas las icosaédricas tienen 12 vértices, recuérdenlo de la segunda clase de la materia, que fue la introducción a virología, y habla un poquito acá de cómo se estructura eso. Infecta el tracto respiratorio alto y multiplica en el tercio anterior de las fosas nasales. Por acá. ¿Cuál es la transmisión principal? Es a través de las manos, o sea, el contacto estrecho y con los objetos. La incubación es de 1 a 3 días y la infección se manifiesta con esta respuesta inflamatoria, por eso la secreción nasal. Y no sé, o sea, en general el diagnóstico es por clínico, no se suele usar métodos de diagnóstico y si se hace es por PCR y es más bien para fines de investigación. Vamos a la estrella del momento, los coronavirus. Lo que les decía es que por eso también hubo tanto escepticismo en tomar medidas fuertes para evitar el contagio. De hecho, el presidente de Brasil dijo que él no iba a hacer nada por un simple resfriadiño, porque el coronavirus es la segunda causa de resfrío común y generalmente infecta las vías altas respiratorias. ¿Qué problema tenemos con el SARS-CoV-2? Aparte de su alta contagiosidad, es que llega a las vías bajas, por eso causa neumonías, pulmonitis, que son los casos que requieren después intubación para oxigenar y que llegan a terapia intensiva. Bueno, pero no vamos a ver mucho ahora porque ya los vimos en la clase de infecciones emergentes y reemergentes, que en este caso fue la primera clase de la materia, dado el contexto de salud pública que tenemos en este momento. Pero bueno, a modo de recuerdo son virus con genoma de ARN de polaridad positiva, envueltos con espículas. Esta es la famosa spike que vimos en el TP5. Son esféricos, porque son envueltos, se ven esféricos. O sea, no es que
su cápside va a tener una estructura icosaédrica, pero al tener la envoltura se ve esférico. Y ahí dejamos, no andamos más, porque para ver sobre este grupo se remiten a la clase de infecciones emergentes. Vamos con la influenza. La influenza, el virus de la influenza, es el agente etiológico de la gripe. Es un ortomixovirus. Un poquito ya la nombramos cuando vimos la hemaglutinación. Vimos que es otra cosa que también surgió un poquito de duda. La hemaglutinación se puede hacer solo en los casos de virus que poseen proteínas que unían glóbulos rojos. En el caso de la influenza, la hemaglutinina es una de sus proteínas estructurales y tiene esta propiedad de unir glóbulos rojos. O sea, influenza podríamos hacer hemaglutinación. Este ortomixovirus afecta mucho a niños pequeños y adultos mayores, y las gestantes, corren mayor riesgo. ¿Cuáles son los síntomas? Ya los conocemos: gripe, escalofríos, dolores musculares, tos, congestión nasal, dolor de cabeza y fatiga. Y el tratamiento en general es reposo y analgésicos para aliviar la inflamación y la temperatura, la fiebre. Pero existe vacuna. Esto es importante porque en los rinovirus no tenemos vacuna. Es importante que detectemos en qué casos, para qué virus tenemos vacuna y para qué virus no tenemos vacuna. Entonces, para la influenza hay vacuna y es estacional, por eso todos los años hay campaña de vacunación. Acá tenemos un esquemita de la estructura. Las dos proteínas de membrana de este virus, que son las que justamente interactúan con las células para producir los contactos que son necesarios para la entrada del virus, los que interactúan con el receptor, son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y a la vez son muy importantes para la determinación de los distintos tipos de influenza, que ya lo vamos a ver después. Bueno, su tamaño... Profe, una preguntita. ¿Todos los virus van a tener estas glicoproteínas? O sea, ¿estas específicas o van cambiando? No, dependen de cada virus. La influenza tiene hemaglutinina y neuraminidasa. El coronavirus tiene la proteína que se llama spike, espiga, que le da esa forma característica de corona, por eso se llaman coronavirus, porque quedan estas spike así filosas que dan un efecto de corona. Pero es otra proteína, y es específica de los coronavirus esta espiga. En cambio, la influenza tiene la hemaglutinina y la neuraminidasa, y se lo usa para clasificar los distintos tipos de influenza, porque son características de cada uno. Dengue tiene una glicoproteína que se llama E. O sea, son específicas... Profe, perdón. Estas glicoproteínas o eso, ¿componen lo que son las espículas o son las espículas? Son las espículas. Ah, listo. Son los nombres de las proteínas, que son las espículas del virus de influenza. Son las proteínas que funcionan de llave para entrar a las células que infecta, según su propio tropismo. Que justamente lo que estamos viendo, como los estamos agrupando por virus que infectan vías respiratorias, su tropismo son células del sistema respiratorio. Como explicó la chica de la película, que actúan como llave cerradura. Sí. Cuando vieron eso, ¿no recordaron que ya lo habíamos hablado en clase? Sí. Sí. Bueno, el genoma de ARN es de polaridad negativa. Y una particularidad de estos virus es que tienen 8 segmentos. O sea, no tienen una sola molécula de ARN como genoma, tienen 8 segmentos distintos. Y eso le va a conferir cierta particularidad, que es lo que hace que tengamos que sí o sí vacunarnos todos los años y no que haya una vacuna que nos dure toda la vida. Bueno, la nucleocápside es helicoidal y bueno, es un virus envuelto. Vamos a seguir a la siguiente transparencia. Tenemos distintos tipos de influenza. Tenemos tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A es aislada en muchas especies de animales, además del hombre y la mujer. La tipo B y C son específicas del humano, del hombre y de la mujer. Y las glicoproteínas de superficie del virus de tipo A
tienen más variabilidad antigénica que las del tipo B y C. Podemos pensarlo que esta variabilidad antigénica tiene alguna relación con la evolución que se da y la interacción con los huéspedes. O sea, la tipo B y C está adaptada al humano y es menos variable antigénicamente que la A, que también infecta a otros animales. Tiene que ver con esto, que sean más variables antigénicamente. Al tener una variación de huéspedes posibles, se producen mayor cantidad de cambios acumulados en este tipo de influenza que en el otro que está adaptado al humano. Bueno, los subtipos de hemoaglutinina y neuroaminidasia, esto HA es hemoaglutinina siempre, y NA Profe, es una pregunta, la neuroamidasa. parte antigénica del virus, Las proteínas que son más antigénicas siempre son las que están expuestas, las glicoproteínas, las espigas, las espículas. Son las que suelen dar más respuesta inmune, dar más antigenicidad. Bueno, volvamos a la tipo Sí. A. La tipo A infecta distintos tipos. ¿Se acuerdan de la gripe A? Gripe A, todos la tienen oída, porque se habló. O sea, no en la clase, pero sí en la vida cotidiana. Esa gripe A puede infectar a humanos, a cerdos, a aves silvestres y domésticas. Y también, acá ven, a una foquita y un caballo. La equina. Bueno, y eso. Bueno, según el tipo que tenga, vamos a llamarla H1N1, que esa la conocen, o H2N3, que esa es otra muy conocida influenza que nos afecta. A la influenza la vamos a clasificar en tipo A, B o C, y a su vez ese tipo va a estar clasificado en un subtipo según qué hemaglutinina y qué neuroaminidasa posea el virus. El virus de la pandemia anterior, de la gripe porcina, fue H1N1. Bueno, la variabilidad antigénica, o sea, la variabilidad en estas proteínas H y N, hemaglutinina y neuroaminidasa, tiene distintas fuentes, porque es variable, ¿no? Una va a tener que ver con cómo es el virus, o sea, la ARN polimerasa dependiente de ARN cometen errores porque no tienen esta actividad proofreading que ya hablamos en la materia. Que en general los virus de ARN tienen mayor variabilidad, mutan más, porque la enzima que hace el genoma comete más errores y no tiene esta actividad de revisar lo que puso. En cambio, las ADN polimerasas, o sea, los virus de ADN son más estables y tienen menos mutaciones porque sí tienen esta actividad proofreading, que es de revisar qué es lo que puse en la base que ya pegué, digamos. De revisar si hay errores y corregirlos. Por otro lado, ¿por qué también hay tanta variabilidad antigénica en la influenza? Es que tiene que ver con que el genoma está fragmentado. Y el hecho del reservorio animal de la influenza A. Esto que el virus salte de ave, que salte a cerdo, que salte humano, que se hagan estos saltos específicos por especie, viene la palabra especie de animal. Al hacer estos saltos en distintas especies hace que haya mayor variabilidad, que es lo que les comenté antes. Entonces, ¿qué pasa con estos fragmentos? Por ejemplo, acá ven un ejemplo, la H7N9, que fue un virus que afectó en China en 2013, surge en China en el 2013, tenía fragmento de un ave doméstica, un fragmento de un ave salvaje y un fragmento de gallina. Estos tres virus que ven, el H7N3, el H7N9 y el H9N2, de alguna manera se reordenó el virus y dio esta nueva combinación de segmentos de genoma con capacidad de pasar al hombre. Y eso fue la explicación. O sea, lo que tiene es, al tener fragmentos su genoma y al poder infectar distintos huéspedes, se da lugar a coinfecciones que permiten rearreglos del genoma y el surgimiento de nuevas versiones del virus con variabilidades de segmentos muy distintos. Por ejemplo, el virus pandémico H1N1, la teoría de cómo emerge es que un virus aviar infectó a un cerdo
Y a la vez este mismo cerdo estaba infectado con un virus humano. Y dentro de este cerdo se dio un reordenamiento que permitió que segmentos del genoma del virus humano y segmentos del genoma del virus aviar se reordenaran y dieran un nuevo virus que infectaba al humano con gran capacidad infectiva. La influenza es un problema siempre para nosotros. Hubo grandes pandemias con un montón de muertos. Por eso es también que se desprestigiaba un poco esta situación del coronavirus, diciendo, si tenemos la gripe que ya causó un montón de cosas y es mucho más peligrosa que esto. Pero bueno, ya vimos también la comparación de estos dos virus y vimos que el coronavirus es más infeccioso, por eso la importancia de tomar medidas, ¿no? Bueno, y el diagnóstico se puede hacer en signos y síntomas, y si no también se realizan cultivos de secreciones nasofaringeas. ¿Qué? Decime. Se va a cortar la reunión en breve. Bueno. Profe, no, era una pregunta. Así como está el virus de la influenza y todos diferentes, o sea, coronavirus ya se va a quedar, no sé, vamos a salir a un mundo preparado para, o sea, tenemos que salir pensando que el virus está y no se va, ¿o no? Creo que sí. Ya este nivel, o sea, es como que no se logró contener cuando estamos en una pandemia, es muy difícil que lo logremos erradicar, creo que estamos apostando a la vacuna, ¿no? Sí, pero bueno, en algún momento se puede erradicar. No sé, hay que esperar y ver. Se está haciendo grandes esfuerzos, pero no lo sé todavía, no lo puedo predecir. Bueno, para la influenza tenemos vacuna. Y hay quimioprofilaxis, que es con antivirales, pero es efectividad limitada. No sé si lo recuerdan, el Tamiflu, que se daba, es un antiviral. Pasemos rápidamente a ver si logramos en estos 2 minutos que nos quedan terminar las transparencias. El otro grupo de virus importante que causa infecciones respiratorias es el virus respiratorio sincicial. Este virus trae problemas muchos a nivel pediátrico, porque infecta la zona baja del árbol respiratorio. Acá ven la estructura y las características del virus, que es de genoma de RNA, y estas son las proteínas estructurales que tiene expuestas la proteína G, la F, la SH, y la F es conservada por lo que es el blanco de las inmunizaciones y de diagnósticos. La F de fusión era. Bueno, ¿cuál es la fuente de contagio? Es exclusivamente humana. O sea, el reservorio es humano. Y generalmente da infecciones en los lactantes o niños pequeños. Se contagia por aerosoles o contacto directo, y la puerta de entrada es desde el árbol respiratorio alto, donde el virus multiplica y difunde a la vecindad del árbol respiratorio, o sea, baja a las zonas bajas del árbol respiratorio. Se diagnostica por sintomatología y se confirma por ELISA o inmunofluorescencia. También se hace aislamiento en cultivo, pero para investigación. Para adultos, bueno, eso lo pueden dar. Para la prevención no tenemos vacuna y es altamente transmisible. Así que no tenemos una forma efectiva de prevenirlo, y el manejo es clínico y epidemiológico logró disminuir la mortalidad. Y en los prematuros hay inmunización pasiva a través de las inmunoglobulinas que se transmiten por la lactancia materna. Los metapneumovirus son el otro grupo que tenemos para ver, y fueron descubiertos en 2001 y producen una patología similar al virus que acabamos de ver, al respiratorio sincicial. Ahí tienen la estructura, también es un virus ARN que pertenece a la familia Paramyxoviridae, es de polaridad negativa, y ahí habla de la estructura, véanlo ustedes. Se diagnostica por PCR, no tiene vacuna, no hay antivirales, y es el segundo agente de infección aguda baja que requiere hospitalización. Y para terminar la clase tenemos los virus parainfluenza, que son el principal agente etiológico de la laringitis. El cuadro clínico puede ser desde una afonía o ronquera hasta una obstrucción respiratoria, que esta sería la forma grave de la enfermedad, digamos.
Acá tenemos un esquemita de nuevo, siempre está presente, del virus. Mide entre 100 y 200 nanómetros. La nucleocápside es helicoidal. El genoma es de ARN de polaridad negativa. Y en la envoltura, porque es un virus envuelto, tiene dos glicoproteínas. Una que se llama proteína F, porque es de fusión, y la proteína de unión vírica que se llama HNH-OG. Y hay 4 serotipos distintos de este virus. La parainfluenza se detecta durante todo el año, o sea, no es estacional como la influenza. Y hay kits comerciales de inmunodiagnóstico. No hay vacuna y no hay medidas preventivas más que las que ya sabemos, mantener las manos limpias, el distanciamiento social. Y el tratamiento es sintomático. El último grupo de los virus que causan infecciones respiratorias agudas son los adenovirus. Suelen dar ya sea infecciones respiratorias como conjuntivitis, pero también dan gastroenteritis, cistitis y cosas más. Es como que causan una variedad de patologías. Los adenovirus no están tan específicamente asociados a infecciones respiratorias. Por eso es que vamos a cortar la clase acá, y el adenovirus, que sí causa infecciones respiratorias agudas, lo vamos a ver cuando veamos los virus que causan infecciones gastrointestinales. O sea, este grupo es un grupo muy diverso y causa gran variedad de patologías. Evidentemente debe usar un receptor que sea ubicuo, que esté en distintos sistemas, porque si no, ¿cómo puede infectar distintos tipos de células y dar distintas patologías? Así que se los presento, les digo que el adenovirus causa infecciones respiratorias, pero lo vamos a ver más adelante.